Androtopías. Androtopía 7. El turismo de masas y el consumo del espacio. Hola, de nuevo. Bienvenidos a esta nueva Androtopía. Mi nombre es Rubén Ballesteros y como ya estamos en verano, al menos en este hemisferio, creo que puede ser interesante reflexionar sobre el turismo de masas y más concretamente pues sobre el impacto que este tipo de turismo tiene en el consumo que hacemos del espacio. Para empezar, puede ser interesante entender cómo surge el turismo. El turismo, tal cual lo conocemos hoy en día, comenzó a desarrollarse durante el siglo XIX y principios del siglo XX, impulsado por varios factores clave. La revolución industrial, iniciada en el siglo XVIII, llevó a avances tecnológicos significativos, como el desarrollo del ferrocarril y los barcos de vapor. Estos nuevos medios de transporte hicieron que los viajes fueran más rápidos, seguros y accesibles para una mayor parte de la población. Además, con la industrialización surgió una nueva clase media, con ingresos disponibles y más tiempo libre debido a mejoras en las condiciones laborales y la implementación de la jornada laboral de 8 horas. Esto permitió a más personas considerar los viajes de ocio. Hay que tener en cuenta que en esta época se vivió un auge del turismo de salud y la popularización de los balnearios. Lugares como Bath en Inglaterra o Baden-Baden en Alemania atrajeron a visitantes que buscaban los beneficios terapéuticos de las aguas termales y el aire puro. Estos sitios se convirtieron en nuevos centros de encuentro de una nueva clase social que estaba despertando al abrigo de la revolución industrial y del capitalismo. Sitios en los que estas nuevas élites establecían un nuevo modo de diferenciación social. El turismo entonces empieza a aparecer como un nuevo símbolo de estatus. Así aparece todo un nuevo mercado. Al hilo del turismo, el desarrollo de hoteles, resorts y otras infraestructuras turísticas comenzó a finales del siglo XIX y se expandió rápidamente en el siglo XX. Esto proporcionó a los viajeros servicios y comodidades que facilitaron y mejoraron la experiencia del viaje, pero también un nuevo sector en el que los mercados implantaron su lógica capitalista de búsqueda de plusvalías y beneficios. A medida que los transportes y las infraestructuras mejoraban, el turismo internacional comenzó a ganar popularidad. Por ejemplo, la Exposición Universal de Londres en 1851 y las exposiciones mundiales posteriores atrajeron a millones de visitantes de todo el mundo, fomentando el interés por los viajes internacionales y continuando su expansión durante el siglo XX con la popularización del automóvil y el avión, lo que hizo que los destinos remotos fueran accesibles a una mayor cantidad de personas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el turismo experimentó un auge sin precedentes debido a la prosperidad económica, a la mejora de las infraestructuras y a la promoción de los viajes como una actividad recreativa esencial. Hay que tener en cuenta que el desarrollo del turismo moderno está intrínsecamente ligado a la evolución de los medios de pago y el establecimiento de los bancos. A medida que el turismo se expandía, surgió la necesidad de facilitar esas transacciones económicas a nivel nacional e internacional, lo que a su vez impulsó el crecimiento de las instituciones financieras. Por un lado, se produjo una evolución de los medios de pago, que al final es la moneda,
con qué pagaban las cosas. Durante el siglo XIX el uso de monedas y billetes se generalizó, facilitando las transacciones económicas y promoviendo el comercio y los viajes. Las monedas de oro y plata se usaban comúnmente para pagar bienes y servicios, y los billetes emitidos por bancos nacionales comenzaron a ganar aceptación como medio de pago confiable. Además aparecen los cheques y las letras de cambio, que fueron importantes innovaciones financieras que permitieron a esos viajeros llevar sumas considerables de dinero sin tener que transportar ese dinero en efectivo. Pero el siglo XIX también supuso el surgimiento y la consolidación de bancos comerciales y de inversión, que jugaron un papel crucial en la financiación de esas infraestructuras turísticas de las que hemos hablado y que supusieron la consolidación del modelo turístico de hoy en día. Estas instituciones financieras ofrecían préstamos y otros servicios financieros que facilitaban el desarrollo económico y así el crecimiento del turismo. Frente a un modelo bancario cada vez más complejo, era importante establecer nuevas instituciones que regulasen esta situación y ofreciesen confianza. Así se establecen bancos centrales, como el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de los Estados Unidos, que promovieron la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. Estas instituciones regulaban la emisión de moneda y supervisaban el funcionamiento de los bancos comerciales, garantizando la solidez del sistema financiero y facilitando el comercio y esos viajes internacionales que hemos comentado. Aquí podemos ver cómo empiezan a aparecer poderes de facto que trascendían la concepción y las fronteras del Estado-nación tradicional. Nuevas instituciones que hoy en día marcan en gran medida el funcionamiento de la esfera económica y por extensión del resto de instituciones. Piensa en las noticias de estos últimos días, por ejemplo, en noticias que estén relacionadas con las bajadas de tipos de interés, por ejemplo. Si os fijáis, son estas instituciones las que dictan ese funcionamiento. Y ahora piensa cómo impactan esas decisiones en tu día a día. Volviendo a este repaso histórico, un hito interesante en este repaso de la historia del turismo es la aparición de las tarjetas de crédito. En la década de 1950, con la introducción de la tarjeta Diners Club y más tarde con las tarjetas Visa y Mastercard, se revolucionó la forma en que los viajeros pagaban. Las tarjetas de crédito facilitaron las transacciones internacionales, permitiendo a los turistas realizar compras y reservas sin necesidad ya de llevar efectivo. No quiero que penséis que esta expansión financiera es consecuencia del turismo. Lo que quiero es que veáis cómo funcionó como un catalizador para el turismo global. Lo que quiero resaltar con este repaso histórico es que el turismo nace ligado al capitalismo, como un producto asociado al mismo. Eso creo que ha marcado de forma decisiva la forma con la que concebimos el turismo. El turismo es un mercado y como tal tiene una serie de lógicas que determinan su funcionamiento y objetivos. ¿Qué opináis? ¿Crees que el turismo es solo un mercado? A la vista de la historia y de cómo surge, parece que sí o no. No sé lo que opináis. Muy bien, pues hasta aquí entonces hemos visto que el turismo surge de la mano del capitalismo y como los bancos, los medios de pago, los bancos centrales, las infraestructuras, todas fueron evolucionando, impactando en ese nuevo mercado en expansión. Hasta aquí quiero que te quedes con esta idea que liga el turismo con el capitalismo. Luego la retomaremos. Dejemos este repaso histórico y abrimos un nuevo tema. Por otro lado, el turismo es visitar nuevos sitios, ¿no? Es ver y disfrutar de nuevos espacios y de gentes. Es disfrutar de comidas distintas, es ver monumentos y entornos que muchas veces hemos visto en una pantalla o en un libro y que no hemos podido disfrutar en la vida real. El turismo, por tanto, tiene mucho que ver
con los espacios. Vamos a analizar un poco más estos espacios. ¿Os acordáis de la explicación de Topía que daba en el capítulo de introducción? Vamos a recuperarla. Decíamos que una topía era un espacio culturalmente construido y significado. Nuestras ciudades, nuestros barrios, un mercado, una plaza de un pueblo, todo esto son topías, ya que son espacios sobre los que hemos construido toda una serie de significados. Van más allá del mero espacio, hay vida, hay historias, hay interacciones, se construyen en base a nuestra interacción y nuestras vivencias. Muy bien, a ver, recapitulando, que no quiero que os perdáis. Hasta aquí entonces tenemos que el turismo es un producto del capitalismo y entendemos que nuestros espacios van más allá de un simple enclave físico, que hemos construido algo culturalmente significativo a través de nuestra interacción y aportes de significado. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos estos dos conceptos? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar en el barrio en el que está ubicada la Sagrada Familia de Barcelona. No sé si has visto o si has estado allí, pero bueno, seguro que has visto alguna noticia sobre la masificación que vive esa zona, o ahora mismo puedes ver algún vídeo al respecto, o incluso puedes imaginarte otra zona que sepas que está tensionada por el turismo cerca de donde tú resides. ¿Cómo creéis que estos turistas se están relacionando con ese espacio? ¿Crees que lo están viviendo como una persona que vive allí, que reside allí? ¿Creéis que están construyendo relaciones significativas con ese espacio culturalmente construido? Yo creo que no, que simplemente lo están consumiendo. Dejadme aclarar esta diferencia. Un espacio vivido es un espacio en el que formamos parte de todo ese entramado de interacciones que tienen lugar en ese emplazamiento. Lo estamos viviendo porque formamos parte de todo ello, de su historia, de sus vivencias, de su gente. En cambio, un espacio consumido es un espacio que hemos disfrutado de una forma puntual y bajo una serie de racionalizaciones muy distintas. Vamos a compararlo con un ejemplo. Piensa cuando disfrutas de un helado. Lo saboreas, te lo comes y lo disfrutas, pero se acaba. Genera una serie de desechos. Una vez que lo hemos terminado ya estamos pensando en el próximo helado que nos vamos a comer. Esto es lo que pasa cuando consumimos un espacio. Sí, lo disfrutamos, hacemos muchas fotos porque, por supuesto, hay que tener pruebas de que hemos estado allí y seguramente las compartas en alguna red social. Una foto de tus pies en la arena junto a una frase manida del tipo aquí sufriendo. Una vez has acabado, ya estás pensando en el siguiente espacio. ¿Veis cómo subyace una lógica de consumo muy distinta a la que se produce en los espacios vividos? El turismo, por tanto, hace que nos relacionemos con el espacio bajo las racionalizaciones con las que opera, o sea, que son bajo las racionalizaciones capitalistas del tipo mercado, consumo, atesoramiento. Profundizaremos en las racionalizaciones capitalistas en otras antrotopías, no os preocupéis. Ahora lo que quiero que veáis es que si entendemos el turismo como un producto del capitalismo, podemos entender mucho mejor, o por lo menos eso creo, cómo nos comportamos mientras estamos haciendo turismo y cómo consumimos los espacios en lugar de vivirlos. Ojo, aquí no quiero decir que todo el mundo aborde el turismo de la misma forma. Lo que quiero es ayudarte a entender la lógica que subyace al turismo de masas. Ahora os lanzo una pregunta. ¿Creéis que el turismo y este tipo de relación con el espacio tiene algún efecto en esos mismos espacios? ¿Creéis que es inocuo y no impacta en el espacio? Pues creo que la respuesta es bastante obvia. Vamos a profundizar un poco más en esto y para ello voy a utilizar un concepto que es el de no lugar.
Marc Oye, o bueno, disculpadme si no lo pronuncio correctamente, es un antropólogo francés que introdujo el concepto de no lugar para referirse a espacios que, a diferencia de los lugares antropológicos tradicionales, esas topías de las que hablábamos antes, carecen de identidad, de historia y de relaciones sociales significativas. Los no lugares son características distintivas de la sobremodernidad, un término que Oye usa para describir la fase avanzada de modernidad que vivimos, marcada por la globalización, la superabundancia de información y la hipermovilidad. Aunque Oye no lo relaciona directamente con el turismo, creo que nos puede ayudar mucho a entender las consecuencias de este en el espacio. Pero ¿cómo podemos identificar estos no lugares? Pues fijándonos en sus características. Lo primero a destacar es que los no lugares son espacios donde las personas permanecen en un estado de anonimato. Ahí no hay interacción significativa ni se forman relaciones sociales duraderas. Pensemos en ese barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. ¿Creéis que las personas se están presentando, se están conociendo, o están interactuando, o que sus relaciones o que se relacionan completamente de una forma anónima e impersonal? Hay una falta de personalización y de elementos que conecten a los individuos con el espacio. Las interacciones en estos no lugares son breves, estandarizadas y reguladas por normas preestablecidas, completamente despersonalizadas. Además, son espacios de paso o de tránsito, podríamos decir. Algún ejemplo clásico de estos no lugares son los aeropuertos, las autopistas, los hoteles o los centros comerciales. Las personas los utilizan para moverse de un lugar a otro, pero no para quedarse o construir una identidad en ellos. Y por último, podríamos decir que la funcionalidad prima sobre la simbología y el significado cultural. Estos espacios están diseñados para cumplir funciones específicas de manera eficiente, sin un vínculo emocional o cultural profundo con sus usuarios. A la vista de esto, ¿no creéis que el turismo de masas ayuda a convertir los espacios en no lugares? Los vacía de todo significado y los convierte en espacios yermos, carentes de significado cultural y personal, más allá que una mera transacción material. El concepto de no lugar de Marc Oye, con su énfasis en estos espacios transitorios, funcionales y despersonalizados, ofrece una interesante lente o postura, creo yo, para analizar y comprender un fenómeno que seguramente habrás oído hablar y que a lo mejor no terminamos de comprender, que es el de la gentrificación, que es un proceso urbano que transforma y reconfigura barrios y comunidades. En este proceso es mediante el cual los barrios urbanos deteriorados son transformados por la llegada de residentes más acomodados. Esto generalmente implica la renovación y la rehabilitación de edificios, la mejora de infraestructuras, pero a menudo también resulta en el aumento del valor de la propiedad y el desplazamiento de los residentes originales, quienes no pueden afrontar el aumento de los precios de la vivienda o del coste de la vida. Pero ahora diréis, ¿y cómo se conectan estos dos conceptos? Ese concepto de no lugar y este salto que hemos hecho a la gentrificación. Pues lo podríamos decir que lo primero es que implican una transformación del espacio. Tanto los no lugares como la gentrificación implican una transformación significativa del espacio urbano. Los no lugares, con su diseño estandarizado y funcional, pueden reemplazar espacios históricos y culturales durante la gentrificación, desplazando o despersonalizando el entorno
y creando zonas que carecen de identidad y sentido comunitario. Además, se erosionan la identidad y la comunidad. La gentrificación puede llevar a la creación de nuevos lugares al desplazar a los residentes originales y alterar la estructura social del barrio. Este proceso puede erosionar la identidad colectiva y la memoria histórica del área, sustituyendo lugares llenos de significado cultural por espacios más genéricos y comerciales. Y por último, se produce una estandarización del espacio. Esa gentrificación, como estamos viendo, implica una transformación del espacio urbano, donde los barrios se remodelan para atraer a un público más adinerado, similar a cómo los no lugares están diseñados para una funcionalidad específica y una experiencia estandarizada. Esto puede transformar los barrios vibrantes y diversos en zonas comerciales y residenciales uniformes y anónimas. Todo esto al final tiene una serie de consecuencias que no deben ser ignoradas. La más importante para mí es la pérdida de memoria colectiva. La gentrificación puede resultar en la pérdida de lugares cargados de memoria e historia, transformándolos en espacios sin identidad, reduciendo la riqueza cultural y la diversidad. Además, se producen nuevas dinámicas sociales. La llegada de nuevos residentes y la creación de espacios comerciales y de ocio pueden cambiar las dinámicas sociales del barrio, creando una nueva comunidad que, aunque puede parecer vibrante, a menudo carece de las profundas conexiones históricas y culturales del vecindario original. Y la consecuencia más brutal, que es el desplazamiento y la exclusión. La gentrificación lleva al desplazamiento de los residentes originales, quienes son forzados a abandonar sus hogares y comunidades debido al aumento de los precios. Este desplazamiento crea una forma de no lugar social, donde las personas ya no encuentran un espacio al que pertenecen. Con todo esto, lo que quiero es que penséis en cómo las dinámicas del turismo de masas, que están relacionadas con el proceso histórico de su creación y están íntimamente relacionadas con las del capitalismo, cambian la forma en la que nos relacionamos con el espacio, haciendo que los consumamos en lugar de vivirlos. Este proceso de consumo hace que los espacios se conviertan en no lugares. Un ejemplo de esa conversión es la gentrificación que se produce en ciertos espacios que sufren la presión del turismo. A modo de resumen, podríamos trazar un hilo argumental que parte del capitalismo, de ese siglo XIX, del surgimiento de la industrialización, pasa por el turismo y el turismo de masas. Hemos visto el surgimiento del turismo de balnearios, de cómo las nuevas formas de pago, las instituciones surgían en ese contexto capitalismo y ayudaban a la expansión del turismo y de la reconfiguración del concepto de turismo como turismo de ocio. Hemos hablado del consumo de los espacios hasta la creación de no lugares. Y al final, como colofón, una consecuencia de este hilo es la gentrificación. Así que la próxima vez que estés en un sitio turístico haciendo fotos o buscando un sitio donde comprar un souvenir o un recuerdo o buscando una mesa para poder tomar una cerveza tranquilamente, párate y piensa en todo esto. ¿Estamos consumiendo o viviendo ese espacio? Pues hasta aquí la Antrotopía de hoy. Muchas gracias por estar ahí. En la próxima Antrotopía vamos a hablar de la mística del elitismo. ¿Qué crees que es? Lo veremos en el próximo episodio de Antrotopías.